El modernismo es el primer movimiento literario hispanoamericano que logró traspasar las fronteras, formar escuela y obtener la aprobación general. El modernismo representa un salto en el logro de consolidar una literatura propia que por su calidad y profundidad fue capaz de motivar la reflexión sobre nuestra realidad, sobre nuestros anhelos y la ubicación con respecto a las letras europeas. Es importante destacar que las ideas del modernismo siguen teniendo vigencia. Por ejemplo, todo aquel interés por lo exótico y el esoterismo hoy sigue siendo una preocupación de algunos sectores sociales y a nivel de las ideas políticas se vislumbra lo que será un germen del pensamiento que propicia la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. También están presentes en este movimiento el humor y las preocupaciones existenciales sobre el sentido de la vida, la muerte, el destino y otros temas trascendentes. Como movimiento literario, el modernismo ofreció dos etapas en las que, a pesar de unirse con las características generales de estas nuevas tendencias, se diferencian en ciertos aspectos. Las dos etapas antes mencionadas son la etapa preciosista y la etapa mundonovista. En la primera, el artista manifiesta su deseo de evasión a través de temas y símbolos exóticos. En la segunda etapa, el artista se vuelve a la realidad americana, a los temas nacionales y ofrece una preocupación por el pasado, idealizándolo junto con los héroes de América precolombina y del mundo indígena. Características generales. Entre las características generales del modernismo podemos enumerar las siguientes: innovación métrica, remozamiento del lenguaje, preocupación e idealización del pasado, especialmente americano, elegancia de estilo, musicalidad de la estrofa, plasticidad de la imagen, desapego de la retórica, gusto por el exótico, deseo de dotar el verso de una armonía verbal. Precursores del modernismo. Se le denomina precursores a aquellos artistas que en sus obras empiezan a anunciar cambios, que con el tiempo serán reforzados y afirmados por los representantes de las nuevas tendencias. José Asuncio Silva nació en Bogotá, Colombia, en 1865, de una familia acostumbrada al trato continuo con grandes escritores y políticos de la época. Su estilo. Silva revela en su obra la influencia del decadente romanticismo, pero es original en su estilo, al que le pone su brillo y propio, el que sería más tarde inspirador del próximo movimiento literario, el modernismo. Obras. Sus poesías más famosas son Infancia, Al pie de la estatua, Himno en honor a Bolivia, Vejeces, Los maderos de San Juan, Días de difuntos, Influencia de Poe, y sus bellísimos nocturnos, especialmente su Nocturno 3, escrito en honor a su hermana Elvira, después de la muerte de esta, la que ha considerado como la mejor de sus poesías. José Martí nació en La Habana, Cuba, en 1853. Sus padres españoles, pero de escasos recursos económicos, razón por la que siempre tuvo que ayudar con su trabajo, aún desde niño. Su estilo. En sus poesías líricas presentan rasgos del romanticismo, que llegaba al final, y propias con el simbolismo, libertades técnicas, innovaciones métricas, culto al exótico, universalidad, innovaciones léxicas, la belleza de un ingrediente poético ineludible, características que lo presentan como un verdadero precursor del modernismo. Obras. Su poesía lírica está representada por un primer libro de poesías, Ismaelillo, escrito para su hijo José Ismael,
versos sencillos, versos libres. Manuel Gutiérrez Nájera nació en la Ciudad de México en 1859 y desde joven se dedicó al periodismo. Su estilo. La influencia más tarde de su obra literaria es la de Becker. Más tarde se aprecia la influencia de autores franceses como Musset, la que sería en su elegancia y encanto, inspiradora en la cercana transmisión del romanticismo al modernismo, del que Gutiérrez Nájera fue precursor. Su estilo es elegante y espontáneo y puro. Se observa realismo en su poesía. En ella el poeta expresa sus alegrías y sus dolores más profundos, de una manera personal y sincera, que le dan el sello propio y original a las mismas. Obras. Sus mejores poesías están representadas por los poemas La Serenata de Schoenberg, para entonces enlutada, y La Duquesa Yo, en la que se realiza un relato de su esposa. Representantes del modernismo. Rubén Darío nació en Metapa, Nicaragua, el 18 de enero de 1867. Su verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento, pero adoptó el apellido Darío porque así se llamaba también su padre. Estilo. Su estilo representa todas aquellas características propias del modernismo, del que fue creador y representante. Sobresale la necesidad de la originalidad y cambio que persigue a través de su vida. Su verso es musical y rítmico y aparece sugerir al oído a través de las palabras, los diferentes estados del alma. Busca la libertad de expresión a través de la innovación de la literatura de la época. El lenguaje es culto, buscado y seleccionado cuidadosamente los vocablos. Las palabras son elegidas por su ritmo y sonoridad, lo que le transmite musicalidad al poema. Obras, epístolas y poemas. Su primer libro, que más tarde sería publicado con el nombre de Primeras Notas. Abrojos, publicado en Chile. Climas, en el que percibe un delicado sentimiento con influencia de Becker. Azul, con los que inicia el modernismo, integrado por varios cuentos. Y prosas profanas, que marca el triunfo del modernismo, integrado por poemas famosos como Sonatina, Cantos de Vida y Esperanza. Amado Nervo nació en la pequeña ciudad de Tepic, provincia de Nayarit, México, el 27 de agosto de 1870. Su estilo. La primera parte de su obra muestra influencia del romanticismo, que aún no llegaba completamente a su término, y también de los autores clásicos que estudió de joven. En ellos ofrece poesías como sentimientos tristes, apasionados, melancólicos y suaves. Obras. En verso, Perlas Negras, Místicas, En Voz Baja, Serenidad, La Amada Inmóvil, su obra póstuma Elevación, sobre sus filosofías orientales. También fue un excelente prosista, como lo muestra en su obra Filosofía. Rafael Arévalo Martínez nació en la ciudad de Guatemala en 1884, en donde desarrolló una amplia labor educativa en la dirección de la Biblioteca Nacional y como catedrático de la universidad. Su estilo. Arévalo Martínez es, dentro del movimiento modernista, el precursor de una nueva corriente denominada psicología y fantástica. Sus relatos de imaginación pura se enmarcan en lo que más tarde sería llamado como relatos psicozoológicos. Sus personajes, mitad hombres, mitad animales, dotados de inteligencia, aparecen en sus relatos caracterizando a diferentes tipos sociales, a través de los cuales el autor proyecta una sutil crítica
a la humanidad actual. Sus obras. Su obra literaria se inició con un libro de poesía titulado Maya, publicado en 1911. Su fama radica en la creación de pequeñas obras maestras del cuento, entre ellos El hombre que parecía un caballo, Sir Monitor, La cingatura de la Esfinge, La oficia de la paz en Norolandia y Exit Priceless, en la que narra la biografía de Estrada Cabrera. José Eustacio Rivera nació en Neiva, Colombia, en 1889. Su estilo. Posee un estilo seguro y hábil, uniendo lo místico con lo testimonial. Ofrece descripciones realizadas con un vigor y casi con una rudeza extraordinarias, que hacen de él uno de los mejores novelistas americanos. Usa el paisaje como una especie de instrumento que traduce la realidad social. Obras. José Eustacio Rivera escribió solamente 2 obras, Tierra de Promisión y La Vorágine. En La Vorágine se respira un clima de denuncia ante las injusticias sociales. Rómulo Gallegos nació en Caracas, Venezuela, el 2 de agosto de 1884. El material de sus obras es principalmente regional y costumbristas. En ellas habla de los campos, los hatos, los rebaños. El paisaje forma parte de la acción narrativa. Está ligado íntimamente al desarrollo de los acontecimientos y refleja los estados de ánimo de los personajes. El paisaje se convierte en el protagonista abierto de la lucha entre los hombres, conforme a su psicología. Somete a los débiles y se inclina típicamente ante los más fuertes. Posee un realismo descriptivo. Es un novelista típico nacional. Su obra se encuentra íntimamente relacionada a la vida y al proceso político, cultural y social de Venezuela. En sus obras, además del aspecto literario y folclórico, se percibe un hondo valor humano. Sus personajes son reales, viven, gozan, luchan y sufren. Ofrece aspecto lírico, psicológico y sociológico. Aparece en ella la denuncia social. Obras. El último solar y La trepadora, Doña Bárbara, Canta Claro y Canaima, Doña Bárbara. Son novelas en las que Por último, Virgilio Rodríguez Macal nació en la ciudad de Guatemala el 28 de junio de 1916. Su gran habilidad como narrador se percibe a través de la lectura de sus obras, que mantienen el interés desde el principio de ellas. Mezcla el lenguaje literario con el lenguaje popular, propio de la región que protagoniza su obra. En muchas de sus novelas, especialmente en La mansión del pájaro serpiente y El mundo de Misterio Verde, mezcla palabras de lengua nativas como un afán de conservar las raíces indígenas de su patria. Sus obras son La mansión del pájaro serpiente, El mundo del Misterio Verde, Jinayá, Guayacán, Carazamba y 4 cuentos diferentes. Surge a finales del siglo XIX en un tiempo de industria y de fe ciega capitalista, y cuando España perdía sus últimas pertenencias en América Latina, aparece el modernismo. Este movimiento desarrollado en América por el poeta y pensador José Martí cambió la forma poética y la poesía escrita en lengua española. El nacimiento del modernismo surgió consigo en el libro de Rubén Darío llamado Azul, alrededor de 1888. Sería con este poeta donde el modernismo iniciaría sus primeras ideas más a la poética que a la narrativa. Los modernistas retomaron y llevaron a su culminación un estilo que venía del romanticismo y del simbolismo europeo. Etapas del modernismo en Latinoamérica. El modernismo en sí consistió en 3 etapas: iniciación, apogeo y reacción, que fueron posibles para el gran desarrollo de este movimiento literario. Primera etapa, iniciación. Se reacciona contra el pasado inmediato, las fórmulas académicas
anquilosadas y los repetidos moldes románticos, en procura de una expresión natural cuidadosamente elaborada y sobre todo personal. Este periodo tiene figuras ejemplares como José Martí, José Asunción Silva y Julián del Casal. Segunda etapa, apogeo. Finalizado el proceso de experimentación, la nueva etapa está dominada por la agudización del estilo modernista, sobre todo en su variante preciosista, exótica y afrancesada, que tiempo antes inaugurará Gutiérrez Nájera. Muertos prematuramente los iniciadores, Darío se perfila como el único jefe indiscutible de la joven generación de los 20 a siguientes. La obra que mejor representa este periodo es Prosas profanas. Tercera etapa, reacción. Corresponde a un progresivo abandono del ideal esteticista puro del gusto por el juego verbal. Se vuelve a la sencillez de precursor Martí. Esta etapa se inicia en 1905. Se publican Cantos de Vida y Esperanza, obra con la que Darío inicia repliegue sobre sí mismo, en una suerte de buceo interior. El modernismo latinoamericano se basó en el simbolismo y el parnasianismo. Simbolismo. El simbolismo le enseñó al modernismo a revalorar la intuición y el intimismo, a descubrir las emociones, pero a no decir, sino sugerir, por medio de analogías, alegorías y símbolos tomados de la mitología griega de la Edad Media europea y de las leyendas escandinavas. Asignaron gran importancia a la armonía del verso, a la asonancia y aliteraciones. Parnasianismo. Esta tendencia poética contagió al afán de renovar la expresión y de perfeccionar la forma, que debía ser impecable, bella, escultural, de líneas muy puras. Para ello era necesario evitar el sentimentalismo, la nota íntima, el desliz emocional. El poeta era un artífice de la palabra, conocedor de todos los recursos de la lengua y el verso.